noches a todos. Les agradecemos a todos por la invitación, a los que están conectados por web, Fernanda y Estén. La conferencia de hoy tiene como nombre Inmigración a Australia para Ingenieros de Sistemas y Profesionales en IT. Su conferencista va a ser Juan Rincón. Él es abogado, agente de migración australiano registrado para Colombia, Australia y el mundo. ¿Te digo Migration Number o no? Sí. The Migration Agent Registration Number es 0745-660. Entonces los dejo con él para todo lo de la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tengo el gusto de ser la persona que les va a dar la charla en este momento. Me presento, pues, soy ciudadano colombiano, vivo en Australia desde hace ya 12 años. Trabajo para una compañía que se llama RC Australia, que es una firma de abogados que nos dedicamos profesionalmente a la emigración de profesionales colombianos y en general latinoamericanos a Australia. Entonces, en esta conferencia, pues, gracias a ASIS y a un convenio que tenemos con ASIS, vamos a presentar cuáles son esas condiciones de migración de personas que quieren emigrar, no a estudiar a Australia, sino a trabajar a Australia. Los temas que vamos a tratar en esta ocasión es una presentación de la compañía, vamos a hablar de qué ofrece Australia. Y de aquí yo creo que el primer comentario es que Australia es un gran país, es un país maravilloso, con una cantidad de oportunidades profesionales, sociales, deportivas, etcétera. Pero no es el paraíso. Y entonces, de la misma manera que hay luces, hay sombras. Y la idea que tenemos nosotros en esta segunda parte de la conferencia es darles a ustedes la versión más fidedigna acerca de lo que un emigrante va a encontrar. Y definitivamente no todo es rosa. Vamos a hablar de por qué se necesitan ingenieros calificados. Vamos a hablar de los programas de migración vigentes. Básicamente de estos tres, es decir, el programa de inversionistas, el programa de profesionales independientes, que en el caso, pues, de la gente de IT son básicamente consultores. Vamos a hablar de, que es el tema más importante, migración de profesionales y de técnicos. Hablaremos de la visa, las etapas y pues, bueno, las recomendaciones. Nos vamos a gastar una hora. Entonces trataremos de que sea lo menos aburridor posible, y eso se logra si ustedes participan y ustedes preguntan, y más que lo que yo les quiera contar es acerca de lo que ustedes quieran saber. Entonces, pues, por favor, bienvenidas todas las intervenciones, bienvenidas todas las interrupciones. RC Australia es una agencia de migración con sedes en Colombia, Venezuela y Australia. Estamos registrados ante el gobierno australiano para prestar este servicio, lo que significa que quienes trabajan con nosotros tienen el respaldo del gobierno australiano con respecto a la calidad de nuestro trabajo. Conocimiento, tenemos más de 7 años de experiencia en esto, es muchísimas visas las que hemos hecho, es muchísimos casos los que hemos resuelto. La compañía tiene mal contados 20 personas trabajando. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de conocimiento acumulado que hemos logrado en este periodo, y todo está a su servicio, y eso es lo que ofrecemos nosotros. Anecdóticamente veíamos con respecto, para otro propósito, comparábamos RC Australia con otras agencias de migración en el mundo, y nosotros estamos en el tercer cuartil, es decir, estamos en el 25% de agencias de migración que más experiencia tienen en el mundo. Reputación, pues nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos, porque hemos logrado ser los agentes de migración para las asociaciones de egresados de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, de los Andes, de la Universidad EAFIT de Medellín, del Norte de Barranquilla, de ASIS, y pues eso no hay nada que comprometa más que cuidar una reputación. Entonces eso también lo encuentran ustedes en RC Australia.
seriedad, solamente tomamos casos que estamos seguros que podemos sacarlos adelante. Esa es una característica con la que la compañía siempre ha trabajado. Es decir, si nosotros en esa primera entrevista con la que hablamos y evaluamos el caso de ustedes, vemos que no hay caso, inmediatamente decimos, Australia no es para usted por esta razón. Y si cogemos el caso como abogados es porque lo vamos a ganar, no porque lo vamos a pelear. Eso es una característica de compañía, desde el primer momento ha sido así, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para ustedes y es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la angustia de tener clientes angustiados e insatisfechos y pensando que las cosas están saliendo mal y que si les hubiéramos dicho no hubieran, y que si les hubiéramos dicho no hubieran gastado, y sin contar además las expectativas y las ilusiones de una persona que quiere emigrar. Compromiso, pues la idea es encontrar soluciones. Australia tiene un perfil ideal de inmigrante y no existe, es un arquetipo, existimos seres reales. Entonces la idea es encontrar cómo podemos nosotros, con una persona real, con unas condiciones académicas, de experiencia profesional, de familia, acomodarlo para que sea elegible dentro del programa. Calidad, yo creo que quizá uno de los elementos más importantes que tiene RC Australia, y es que RC Australia, por muy compañía de abogados que es una compañía que los ingenieros de la empresa la han montado con base en que hay una manera predeterminada de hacer las cosas, porque sabemos que ese proceso produce resultados. Obtener visas no es no es el resultado de tener una actitud positiva y prenderle velita. Pues claro que hay que tener actitud positiva, que ni más faltaba, y claro que hay que tener una actitud de que las cosas van a salir bien, pero hay una manera de lograr los resultados, y eso somos en RC Australia. Nosotros tenemos procesos, tenemos auditorías, tenemos doble chequeos, tenemos decisiones colegiadas. Eso garantiza que se den resultados positivos. Estamos especializados en ingenieros. La migración de ingenieros es un tema complejísimo, porque el colegio profesional o los colegios profesionales tienen unas reglas muy particulares. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Nosotros en RC Australia tenemos gente especializada en ingenieros. ¿Para qué? Para que el caso de ustedes llegue de manera perfecta y se entienda en términos australianos. Tenemos básicamente tres bloques de equipos, uno recibiendo a la gente, uno evaluando las cosas, y un elemento que a mi modo de ver es quizá el más valioso que ustedes van a encontrar en RC Australia, y es que cada caso está dirigido por un case manager. Es decir, cuando nosotros tomamos el caso de usted que dice Australia, y le asignamos una persona que lo vaya acompañando, que sabe si su señora tiene carrera o no tiene carrera, que si tiene niños chiquitos, qué papeles hay que sacar a los niños, que si tiene que llevar vacuna, y conoce el caso de cada uno de ellos de una manera específica, y es que cada uno es cada uno. Entonces eso garantiza que RC Australia identifica las condiciones particulares de cada persona. Y como estamos hablando de un proceso largo, es decir, el proceso de migración es un proceso que dura más o menos un año. Durante ese año pasan muchas cosas. Nacen hijos, cambian las parejas, cambia uno de trabajo, etcétera, etcétera. Hace falta que haya una persona que lo acompañe a uno en todos esos cambios también. Personal de soporte, lo que les decía, calidad. Tenemos un traductor oficial. Traducir a australiano es una cosa específica. ¿Por qué? Porque es que a nosotros no nos interesa traducir a inglés, nos interesa traducir en un lenguaje que en Australia entiendan lo que nosotros le queremos decir. Me explico. Seguramente muchos de ustedes tienen especializaciones, ¿cierto? Especializaciones académicas, porque aquí se llaman especializaciones. ¿Cómo se dice especialización en inglés? En ese sentido. No. Se dice graduate diploma.
para ellos una especialización es un graduate diploma. ¿Ok? Si usted traduce especialización como specialization o como major, no van a entender usted qué hizo. Y perdemos ahí. Eso es lo que hace este caballero. Traducir para que el australiano, que no tiene ni idea si Colombia es un barrio de México, entienda qué fue lo que usted estudió. El consultor de ingeniería que yo les contaba es una persona que fue un papel muy importante con nosotros. Y bueno, y ahora vamos a hablar de Australia. ¿Por qué mirar a Australia? Básicamente, calidad de vida. Estoy contando las cosas buenas primero y después les cuento las cosas malas. Más amable de esa manera. Las ciudades australianas, Melbourne, Sydney, Brisbane, son ciudades que ranquean como ciudades con una altísima calidad de vida con base en estos factores. Seguridad es quizá uno de los factores más importantes que ustedes van a encontrar como un elemento de calidad de vida dentro de las ciudades en general. Bogotá también tiene un índice de calidad de vida bajísimo, por supuesto, pero lo tiene. Y vivir bien o mal depende de qué tan segura es una ciudad. Yo creo que para muchos de nosotros quizá es de los temas que más amarga, que más zozobra causa vivir en una ciudad. El riesgo que te van a robar, el riesgo que va a pasar algo a los niños, el riesgo de que lo que uno ha conseguido con tanto esfuerzo se lo van a quitar. Y tanto que uno llega a un momento donde hace esa serie de lógicas malignas, ¿no? Y uno dice, mira que le robaron el carro a fulanito y tal, culpa de él. Yo, papá, ¿cómo así que culpa de él? ¿Cómo así que uno tiene derecho a usar lo que se ha ganado, lo que se ha trabajado? Entonces uno trata de encontrarse excusas. No es así. Y quizá eso es de las cosas que hace Australia muy agradable para vivir. El hecho de que usted puede estar en la calle, que usted puede ir a su casa, de que los niños van y vuelven al colegio a pie, de que usted dice voy a trabajar para conseguir este carro y sé que no me lo van a dañar, que no me lo van a robar, que puedo gozar lo que he ganado. Tiempo en familia y tiempo para hobbies. Yo no sé si me lo contestamos el teléfono. Ok. Bueno, sigamos. Australia es un país donde trabajar es importante, por supuesto, pero si mientras uno pudiera describir Estados Unidos con una frase que a mi modo de ver es bastante diciente de la mentalidad americana, es que América es time is money. Y el que en Estados Unidos no esté ganando plata, está perdiendo plata. Está perdiendo. Y es una realidad. Entonces la gente se enorgullece que yo trabaje 60 horas al día y que yo cobre 60 horas a la semana y que yo cobre 70 horas y que mis colegas abogados tenemos una cuentica de cuál es el personal best, cuál fue la semana en que más horas cobré. Y yo creo que ustedes también han vivido eso en una realidad. Cobrar, trabajar. Australia no. Australia es el easy country, el no worrisment, el país de 9 a 5. El país donde las oficinas abren a las 9 y se cierran a las 5, donde la semana laboral es de 37 horas, donde cuando una persona se queda más allá de las 37 horas, el jefe no cree que es que sea muy comprometido con la empresa, sino que es que no rinde lo suficiente y tiene que quedarse más tiempo. Es otra mentalidad. Y que cuando la compañía necesita más tiempo, la gente se lo paga. Otro cuento. Pero y eso significa que usted tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para ustedes mismos.
Y es que no solamente por el número de horas de trabajo, sino porque las ciudades son chicas y las ciudades están bien conectadas. Entonces, el tiempo promedio de desplazamiento entre una persona y su cliente en una oficina y en la casa son 40 minutos, una hora máximo. Y si uno lo compara con lo que se gasta aquí moviéndose, hay gente que se demora, o no demoramos, todos los días 4 horas de transporte, 2 días y medio viniendo. Y uno dice, bueno, ¿y qué tal que yo tuviera todos los días 2 horas libres más? Porque solamente iba 1 hora en mi trabajo. Me quedan todos los días 2 horas, todos los días 2 horas. ¿Usted qué hace con 2 horas? Imagínese. Dice, no, mire, se lo dejo a enamorar a esa gente, quiero yo tanto, se lo voy a dedicar a mis hijos, o al fin voy a aprender italiano, o no sé, cualquier cosa menos estar parado mientras de leno. Y eso es calidad de vida. Tiempo libre es calidad. Australia es un país muy multicultural y yo creo que eso responde a una de las preguntas más sentidas que tenemos los emigrantes. Y es que dice, uno cuando se va siempre dice, ¿y cómo me van a recibir a mí? ¿Cierto? Voy a llegar a un sitio donde nadie me conoce, donde no conozco a nadie, y decir, ¿cómo me van a recibir? Es decir, ¿cuál es el estereotipo? El del hispano, el del sudaca, el del colombiano ratero, ¿cuál es el prejuicio que hay contra nosotros? Y lo bueno de Australia es que no hay prejuicio. Primero por una razón, y es que Australia es un país muy multicultural, es decir, Australia es un país donde más del 50% de las personas que vivimos en Australia o no nacimos allá, o nuestros papás no nacieron allá. Entonces usted se sienta en un tranvía y está al lado de una persona que nació en Sri Lanka y enfrente está una niña que viene de Argelia y en diagonal está un señor neozelandés. Entonces el hecho de ser colombiano es simplemente uno de tantos. Y toda la sociedad entiende que no hay que contratar solamente australianos, porque es que no hay australianos suficientes. Entonces el hecho de ser extranjero ni te quita ni te pone. Por un lado. Y por el otro lado, si cogemos el 100% de los residentes australianos, solamente el 2% hablan español. Y cuando yo hablo del 2% estoy sumando mexicanos, españoles, chilenos. Entonces, no hay una idea de quién es el latino, no hay una idea de quién es el colombiano. Cuando uno llega a Australia, llega a escribir su propio libro. Es decir, yo quiero que piensen de mí lo que yo soy. A mí no me van a comparar con otra gente porque no hay otra gente como yo. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Hay que decir que de todos modos hay una cosa interesante, es decir, entre Colombia y Australia nunca ha habido programas de migración humanitaria, nunca lo ha habido. Entonces la gente los colombianos que han emigrado a Australia son todos profesionales, son todas personas que han ido a trabajar. Y ese es el tipo de colombiano que hay allá. Es un país con una economía muy estable, un país que progresa. De hecho, una de las cosas que más que genera este programa de migración es eso, el desarrollo económico. Ya siendo un poquito más concretos, cuando preparábamos esta charla encontrábamos que hay más de 110.000 trabajos que pagan más de $50.000 al año. De esos 110.000, 12.000 son trabajos en ingeniería. ¿Por qué cogemos $50.000 al año? Porque ese es el salario mínimo que gana un profesional. Es decir, una persona recién salida de la universidad, ¿sí? Como decimos coloquialmente, obteniendo diploma, ¿por cuánto le enganchan? Es decir, ¿cuánto le ofrecen para que arranque a trabajar? $50.000. Dólares australianos, el dólar australiano se cotiza a 2.300 pesos. Entonces, las oportunidades pues, de verdad son muy buenas en términos económicos. Yo ahorita quiero hacer una comparación y es esos $50.000 que ese uno gana, ¿en qué se los va a gastar? Porque eso es realmente lo que nos va a dar una idea de capacidad adquisitiva.
¿Perdón? Tenemos entonces acá un emigrante recién llegado, ya aquí un emigrante ya establecido. Entonces, ¿cuáles son las variables? La variable evidentemente es casa. Inicialmente pues uno llega y alquila la casa, posteriormente no es un país de apartamentos, es planito. Y la gente, el australiano tiene el sueño dorado de siempre tener barbecue en el jardín. Es la idea de cualquier australiano tener jardín para poder invitar al sábado. Comida, servicios públicos, entretenimiento, transporte, seguros, ropa. Australia es un país de estaciones, uno cambia de ropa cada 3 meses y las niñas cambian de ropa literalmente cada 3 meses y no vuelven a usar el año pasado. Es parte de del encanto de ser. Total, la vida, el costo de vida de una persona es anualmente también $27,000. Yo quisiera hacer aquí 2 anotaciones. La primera es que usted no ve gastos de educación, ¿cierto? Los impuestos los vemos ahorita. Ni se ven impuestos, tienes toda la razón. Ni tampoco hay gastos de salud. ¿Por qué no hay gastos de educación y de salud? Porque uno lo paga con los impuestos. Es decir, yo sé que cuando yo pago mis impuestos, tengo derecho a que mis hijos vayan a la educación pública. Y la educación pública es buena, es muy buena. Y yo lo digo, mis hijos fueron a la educación pública y yo tuve la oportunidad de comparar privada y pública y definitivamente la pública es fantástica. Y la salud es muy buena. Entonces uno no tiene que tener EPS, no tiene que tener prepagada. Entonces uno dice, la plata me rinde. Cualquiera de nosotros colombianos que tengamos que pagar a colegios privados aquí me dice, es que el rubro de lo que yo gano, lo que se me va para pagar en el colegio chino, el bus, y la lonchera, y los materiales y todo eso, es muy significativo. Entonces, comparemos los $50,000 que entran, pagamos impuestos, como tú lo dices, y los impuestos son una escalera, ¿cierto? A nivel de $50,000 los impuestos son el 25% y quedan $37,500 que ya le entran a uno a la cuenta bancaria. Lo mismo que allá, lo mismo que acá, el impuesto es por retención en la fuente. El costo de vida que habíamos visto anteriormente es de $27,000. Y entonces se genera otro elemento de calidad de vida que a mi modo de ver es quizá el más importante, y es capacidad de ahorro. Y es que esas 3 palabras son una delicia, es una maravilla. Y cuando uno tiene capacidad de ahorro es cuando uno dice, gané, gasté y me quedó plata. Eso es absolutamente maravilloso. Para vivienda mensual. Ah, sí, claro. Sí. Esto es el presupuesto de una persona o de una familia que vive en lo que nosotros conocemos como estrato 4, estrato 5. Es decir, una persona que tiene su casa, que tiene educación, que tiene salud, que tiene entretenimiento, que tiene carro. Ese es ese nivel. ¿Qué significa capacidad de ahorro? Inversiones, bienestar para la familia, descanso, mejor educación. Y hasta aquí las cosas buenas. Y entonces hablemos ahora de las sombras, de las sombras que se presentan cuando uno va a migrar, ¿cierto? Y la primera de ellas es muy evidente, pero es importante manifestarla, y es que a usted la queda muy lejos. ¿Y eso qué significa? Y eso significa rupturas familiares. Y es que cuando uno se va, se fue. Es decir, uno no se puede ir más lejos porque es que no hay más lejos. Es decir, es que si usted se va más lejos, empieza a volverse, ¿no?
estamos hablando de horas de vuelo, es decir, el avión moviéndose, 24 horas de vuelo. Súmenle ustedes las paradas. Entonces esto es irse del todo. Entonces pues se encuentra, uno va, el día que va a migrar, va al aeropuerto, va a la familia de uno a despedirlo y todo el mundo llora, por supuesto. Y llora la mamá y llora uno le dice, no viejita, no me preocupe que yo vuelvo. Y uno vuelve, claro que sí. 2 años después, 4 años después. Esto no es vivir en Miami. En Miami uno, en un ataque de nostalgia, se sube en un avión y está aquí a las 2 horas, a las 4 horas. Si a uno en Sydney le da un ataque de nostalgia, se lo aguanta. No tiene nada que hacer. Costosísimo. Es decir, es un excelente etiquete. No, pues por Dios, buenísimo. $2,000 el tiquete. Eso quiere decir que con esos tiquetes yo no me puedo decir, me voy a ir todos los años. No, me tienen que juntar vacaciones para que justifique venir. Lejanía. Otra cultura. Uno emigra a Australia y no puede pretender decir, mire, yo me voy a ir a Chapinerito. No juegan fútbol, no bailan pegado, no desayunan con arepa. Hablando de lo anecdótico, ¿cierto? Y hablando de lo más en serio, uno dice, yo tengo una noción de bien y mal, yo tengo una noción de religión, yo tengo una noción de comportamiento que no es necesariamente la que tienen allá. Entonces uno tiene que aprender a respetar a los demás y hacerse respetar. Y para los que tenemos familia es un reto también, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a que los hijos salen de la casa prácticamente para casarse, ¿cierto? Y uno está en la casa de los papás hasta que sí, se independiza. Allá no, allá los muchachos se van de la casa apenas terminan el bachillerato, porque ordinariamente las universidades tienen dormitorios, ¿cierto? Y ordinariamente se van a vivir con compañeros de la universidad. Y cuando la que se va a vivir con el compañero de la universidad la deja de uno, que ya no es tan chévere, pero entonces uno tiene también que darse cuenta que están en otro país. Máxime cuando no es una cultura católica, no es una cultura bien diferente. Es decir, la influencia maometana, la influencia asiática, definitivamente pesa mucho. Es un país, y esta que tenemos de segundo, el dominio del idioma, es quizá, a mi modo de ver, la más difícil de todas. Y es que Australia es un país que funciona en inglés. Es decir, Australia es un país que el único idioma que sirve es el inglés. Entonces es un país donde buen inglés, buen trabajo, mal inglés, mal trabajo. Y en eso no hay excepciones, en eso no hay atajos, en eso no hay... Es que mire, yo voy a conseguir una compañía que hable en español, yo voy a trabajar ahí. No existen, somos el 2%. Y si existen, le venden a los australianos también. Y la experiencia de uno es que mientras uno no hable inglés, uno tiene que tener inglés para emigrar, ¿cierto? Pero mientras uno no tenga un inglés fluido que le permita a uno manejarse como se maneja en español, la vida eso es como nadar en Arequipe, ¿no? Es una vaina dificilísima. El día dura 70 horas, ¿no? Cada conversación es dolorosa. Y uno llega a esas reuniones muerto de angustia de ver si entendió lo que dijeron. Y uno va a tratar de intervenir en una reunión y primero escribe lo que va a decir para que le quede bien dicho, ¿cierto? Es difícil. Es quizá el elemento más difícil. De la misma manera, obviamente uno lo resuelve y sigue para adelante. Pero tiene que ser consciente que para uno, para la señora, para los hijos, eso no está. Y eso no está en lo real. No estamos emigrando a España. No nos estamos yendo a la Argentina. Eso está. Un país de alta competitividad, pero más competitivo que Colombia, ¿para dónde? Y de alguna manera,
todas estas dificultades se pueden resumir en lo que nosotros llamamos tiempo de acomodación. Lo que a la mayoría de los inmigrantes nos pasa es que uno empieza su vida profesional, empieza uno a crecer, y llega a la universidad, y sale a la universidad, y consigue un trabajo, y de un momento a otro esa curva de crecimiento profesional y social y económica empieza a aplanarse, y uno dice, esta vaina no es eso. Aquí si yo no tengo tal apellido, aquí si yo no soy amigo de Cilarroz, y empieza uno a darse cuenta como que ya llegó a un sitio donde no va a llegar donde uno quiere llegar. Entonces empieza a ver qué hay por fuera. Entonces va a conferencias de inmigración de Canadá y de España, y ve ver si se puede ir a trabajar a Chile, y aparece el tema de Australia. Y entre Australia dicen, sí señor, y esa curva, y usted va a llegar lejísimos, porque ahí están necesitando profesionales de IT, y exactamente en lo que yo sé, y por supuesto. Y es verdad. Pero lo que también es verdad es que entre esta curva donde estamos en este momento y la de allá, no hay continuo. Uno emigra y cae. Simplemente. Y esto, lamentablemente, no hay otra manera de decirlo. Y no vuelve a comenzar. Si no vuelve a comenzar su vida profesional. Seguramente muchos de ustedes ya tienen cargos de dirección, cargos de coordinación, ya no son ingenieros rasos, ya tienen unas historias de la curva, exactamente, ya está sacado. Entonces hay que volver a arrancar. Y uno vuelve a arrancar. Uno vuelve a arrancar en Australia. Y yo no digo que vuelvas a arrancar dando platos, ni mesereando, como se dice en el coloquio. Uno arranca de ingeniero otra vez, brazo, cero. Y vuelve otra vez, y obviamente uno ya sabe por dónde es que se barre, y entonces uno ya se mueve más rápido. Pero ese periodo de acomodación es una realidad. El inglés, la historia, está. Quizá la industria de ustedes es una industria muy global, donde no hay muchas diferencias locales, pero igual, la gente, el mercado, las costumbres, los gustos. Ese tiempo de acomodación puede durar 1 año y hasta 2 años. Y uno tiene que ir preparado con esa mentalidad. Es decir, si uno sale de aquí como gerente y quiere llegar allá como gerente, se va a dar un golpe. Y eso tiene que tener en cuenta. Uno debe decir, salgo como gerente y voy a llegar a ser gerente. Y mire, bienvenida a la ambición. Y seguramente lo va a hacer. Pero no se lo van a regalar. Tiene que ganarse. Yo quiero poner ahora un testimonio. Es que quería ponerles este testimonio de unos ingenieros electrónicos que se fueron para allá, pero no tuve la precaución de ver el tema del sonido. Mientras tanto, si quieren, hacemos el primer paso. Si tienen preguntas, si quieren que ampliemos esto en algún tema, con muchísimo gusto. Para iniciar el proceso de certificación se necesita, ¿cuál es la? Te cuento. Para, digamos, iniciar el proceso de migración se requiere un inglés que se llama competente. Ese inglés competente es lo equivalente en el marco común europeo a B2. Si tú tienes B2, ya digamos puedes arrancar el proceso. Si tú sigues mejorando tu inglés, te dan puntos por mejor inglés. Un C1 ya tiene un 7 en el IELTS, te da 10 puntos. Ya lo vamos a ver en detalle, pero la respuesta precisa es tú arrancas con un B2. ¿El dedo es que no cualquier... Puede ser a través del examen IELTS, que lo hace el Consejo Británico, a través del TOEFL, quien te toma el TOEFL. El Cambridge es otro examen que se puede tomar.
hay uno que se llama PT Pearson, es otro examen. Hay varios Hay exámenes. que tomar uno de esos. Absolutamente necesario. ¿Sea académico o general para el? En el caso de usted, del área de sistemas, basta que sea general, no lo requiere. Hay profesiones donde sí se requiere académico. Ok. ¿Todas las edades o hay algún tipo de...? Hay un tope de edad entre 18 y 50 años. Esa es la edad para entrar. ¿Qué profesiones son las que especifica una habilidad diferente en inglés técnico? ¿Contaduría? En ingeniería No, en ingeniería es ¿Ingeniería? No, en ingeniería es muy fuerte. Se le exige ir más alto a ingenieros, perdón, a contadores, a abogados, todas las áreas de la salud. Psicología, profesores, por supuesto. A los docentes les piden altísimo. Ante el respaldo monetario, digamos, hay que ir con un tope fijo de cierta cantidad de... No es un requisito. Dentro del programa de migración, tú no tienes que tener una cantidad específica para decir, como por ejemplo las visas de estudiante. En las visas de estudiantes uno sí tiene que mostrar que tiene un capital para mantenerse. No, en este tipo de visa no. Nosotros recomendamos que lleven un dinero. ¿Por qué? Porque al principio pues, no vas a conseguir un trabajo, es decir, no te están esperando en el aeropuerto con un trabajo, ¿cierto? Eso nos recomienda llevar unos ahorros, pero no es, digamos, una obligación. ¿Hay algún tipo de ayuda? O sea, la persona viaja con la expectativa de encontrar un trabajo, pero... Déjame intentar eso y ya después... El reconocimiento no es el mejor para pues, todo el esfuerzo que uno pierde. Entonces, pues buscamos con quién empezar ese proceso, quién nos asesorara. Y recuerdo que empezamos con 2 agencias, pero ambas nos descartaron. Ellas de una pues, miraron la valoración de los puntos y dijeron que no teníamos posibilidades. Mientras que con LS Australia desde el principio fue lo contrario. Ellos creyeron en nosotros. Durante todo el proceso estuvieron al lado de nosotros y siempre ayudándonos, incluso en los momentos más difíciles del proceso, cuando uno cree que no lo va a lograr. Ellos seguían con empeño, dándonos fuerza para continuar y aquí estamos y pues, todo el proceso fue muy transparente. Por esa razón siempre nos sentimos muy confiados. Sí, se percibe la solidez de la organización, entonces eso también ayuda a que uno se sienta que puede lograr pues, terminar el proceso exitosamente. Cuando llegamos aquí, pues fue un cambio total, obviamente, pero sí digo que pues, es una ciudad grande y todo es muy bonito, tiene lugares hermosos como pueden ver este parque, el parque Centennial Park, tiene cantidad de playas y no solamente Sydney, pues todo Australia tiene cantidad de lugares para descubrir, pues, son sitios muy bonitos y todo muy organizado. No nos sentimos diferentes o inmigrantes, sí, con ese título, porque hay muchísima gente de todas partes. Y tenemos amigos de la India, de Venezuela, de Kazajistán. De todos los lugares de Asia. Sí. Esto es algo también muy positivo porque hemos aprendido diferentes culturas.
también, pues ahora para el futuro, pues yo por lo menos estoy en este momento trabajando. Estoy en una empresa de equipos médicos, se llama Meridian Medical Systems. Realmente la empresa es americana, es estadounidense, pero pues tiene una sucursal aquí en Australia y en este momento estoy de servicio ahí. Espero seguir escalando, quiero también seguir estudiando. Pero lo bueno es que uno ve que todo aquí es posible, con esfuerzo y dedicación como todo, pero uno ve posibilidades que de pronto antes uno no concebía. En ese momento incluso Juliana está estudiando. Sí, estoy haciendo un diplomado en el TEI y es un diplomado en laboratorio y lo que espero con este diplomado es conseguir un trabajo en un laboratorio en 1 año, 2 años, posiblemente menos. Entonces sí, como pueden ver, pues el proceso de nosotros fue exitoso. No vamos a decir que no hubo momentos en que nos pareció muy duro, muy difícil. O sea, hay cosas que son difíciles, pero todo es creer en uno mismo y eso en gran parte nos enseñó RC Australia. Entonces hoy les agradecemos y pues si ustedes deciden emprender este proyecto, pues por acá los esperamos. Muchas gracias. Bueno, tú tienes una pregunta. Sí, preguntaba de la persona cuando viaja, va es con la expectativa de conseguir un trabajo, Sí. tiene que allá hacer todo un proceso ya por su cuenta. Realmente, para conseguir el trabajo, sí, trabajo. te digo, la consecución de trabajo inclusive empieza de acá. Eso quiero preguntar. Desde acá, es decir, la gran mayoría de los cargos, de los puestos o de las posiciones están publicadas en internet. Entonces tú puedes empezar a aplicar desde acá, desde antes de viajar. ¿Qué ventaja tiene eso? Que cuando llegas ya tienes entrevistas. Pero ese es un proceso, en la experiencia que nosotros tenemos con los inmigrantes, el promedio de tiempo de conseguir trabajo profesional es entre 3 y 6 meses. O sea, la persona tiene que tener para sustentarse la empresa. No necesariamente, yo creo que sí tienen que llevar unos fondos, que era un poquito la pregunta que hacían atrás. Nosotros recomendamos que lleven del orden de unos $5,000, porque uno muy rápidamente consigue trabajo. ¿Por mes o por los 3 meses? Por los 3 meses, por el periodo. $5,000 mientras consigue trabajo. Mientras consigue trabajo. Que interviene entre 3 y 6 meses. Sí, exactamente. Si se ¿Por va qué? a Porque vacaciones, más dólares. Si se va de paseo, más dólares. claro, por supuesto. Tiene un mundo de Claro, de los paseos son caros. Una pregunta. El punto es que tú llegas y muy rápidamente consigues trabajo no calificado, repartiendo pizzas, trabajando en un almacén, haciendo cualquier cosa, mientras se van haciendo los procesos. Y inclusive una de las primeras tareas que hace uno cuando llega a Australia es ir al Centrelink, que es una entidad del Estado que tiene un programa de job seekers, buscadores de empleo, y donde hay una cantidad de trabajos. No son los trabajos más glamorosos del mundo, pero son trabajos que a los 8 días los tienes. Entonces uno llega, ya está, ya deja de gastarse los pesitos, que ya no rinden para nada, y empieza uno a gastar dólares y a ganar dólares. Y mientras tanto, pues hace los procesos de selección. De pronto ustedes saben qué certificaciones internacionales podrían servir que uno haga aquí en Colombia para que le habrá más posibilidades. Ordinariamente todas las certificaciones internacionales, las de Cisco, las de Microsoft, las de SAP, las de Oracle, todas son válidas. También ingeniería de proyectos. Algunas, no todas, hay que ver quién es el que la emite. PMI. ¿Qué tipo de visa requiere? Visa residente. Residente permanente. ¿Tiene alguna restricción frente a los que son ya ciudadanos? Sí, la diferencia entre el residente y el ciudadano básicamente son derechos políticos. Tú no puedes votar ni ser elegido. Y hay algunos cargos, básicamente en el sector de defensa y de seguridad, que si no eres ciudadano no puedes aplicar. Con el ejército y con las entidades de inteligencia. ¿Al año cuál es el sueldo mínimo? $50,000. No para cargo profesional, sino o sea, para cargos varios como lo mencioné.
37, 35, más o menos $35.000 al año. Bueno, ahora empecemos a hablar un poquito de por qué Australia necesita gente. Hay varios elementos. El primero de ellos es que Australia tiene un crecimiento económico más acelerado que su crecimiento poblacional. Es decir, Australia tiene una tasa de envejecimiento. Australia como país está envejeciendo. Es decir, la pirámide poblacional australiana es invertida. Hay más viejos que niños. Entonces, cuando una persona se retira del trabajo, no hay con quién reemplazarlo. Y ahí no termina la historia. La historia sigue porque la persona que se retira sigue cobrando pensión. Y alguien tiene que pagar la pensión. Así que el país, a través de los fondos pensionales, tiene que producir para pagar la pensión. Entonces, por cada persona que se retira, hacen falta dos. Es lo que se llama el pasivo pensional de un país. Los economistas han encontrado que la única solución para resolver este problema es crecimiento económico. Es decir, seguir produciendo más para que el país siga creciendo. Entonces eso genera que Australia tenga que traer gente. Escasez de personal calificado en gran parte porque la calidad de vida en Australia tiende a ser tan alta que los australianitos no se sienten obligados a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque estudiando un curso técnico, porque trabajando en cualquier cosa no calificada, también viven bien. No es nuestra realidad, nosotros vivimos todo lo contrario, y uno dice, no, es que si no tengo carrera y no entro al juego, y ahora es que si no tengo máster y siga. Y entonces ahí la situación es así. Australia tiene que ser un poco diferente en ese sentido. Entonces eso genera que el gobierno desarrolle un programa que se llama así, Migrants Key to Prosperity. Los emigrantes son la llave del progreso. Esta es una ley, un departamento, una ley del gobierno que establece, que busca una serie de personas para apoyar la economía. No tenemos la cifra 2016-2017. En el año 2015-2016, nosotros hablamos así porque el año fiscal va de julio a junio, va cruzado. Son en este momento todavía estamos en ese año, 128.000 plazas. Esperamos que para el año 2016-2017 sea bastante similar. Para todo el mundo. Sí, Australia recibe todo el mundo. No hay una cuota de Colombia. No hay una cuota en Colombia, hay una cuota por ocupación. Es decir, no es que hayan asignado por países, sino por ocupaciones. ¿Y la de ingenieros del sistema? Ya vamos para allá. ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece este programa? Ofrece una visa de residencia permanente, quizá ahora queda un poco más claro de lo que te decía. Una visa de residencia permanente implica que, uno, vivir y trabajar en Australia sin restricciones. Eso significa que aunque una persona emigre como IT Security Specialist, puede trabajar en eso o puede trabajar en cualquier otra cosa. Una persona puede emigrar como desarrollador y decir, no, yo aquí no voy a ser desarrollador, yo aquí lo que voy es a traerme la representación de este software porque va a tener muchísima salida y bla, bla, bla. Y lo puede hacer, su visa lo permite. De la misma manera que nadie le garantiza que, mejor dicho, no hay un compromiso del gobierno de que usted emigró como desarrollador, le voy a conseguir un puesto como desarrollador. Segundo elemento, bono para la compra de la primera vivienda. Australia incentiva la industria de la construcción, que se ha demostrado como una de las industrias que más desarrollo económico genera, dándole un subsidio a las personas para que compren su casa. Es un subsidio del orden de $20.000. Si eso lo aunamos a que el sector financiero financia el 95% de la vivienda,
pues hacerse en casa, pues, es mucho más fácil. Y uno tiene derecho con la visa de residencia permanente al First Honest Grant, que así se llama el bono para la compra de vivienda. Hay una serie de bonos por nacimiento de cada uno de los hijos, obviamente. Si la idea es que crezca la población, pues hay que incentivar el proceso que lo genera. A las familias que tienen hijos menores de 16 años también tienen una ayuda mensual. La educación primaria y secundaria es gratuita y es obligatoria. Entre los 5 y los 16 años es obligatorio que los niños vayan al colegio. Hay un descuento en estudios superiores y eso puede ser muy interesante para algunos de ustedes. Una persona que tiene visa de residencia permanente paga tarifas de local, tarifas domésticas, en contraposición a lo que paga un estudiante internacional. Un estudiante internacional que va a hacer un máster, por ejemplo, en desarrollo de sistemas o en gerencia e ingeniería, paga el máster a razón de $2.000 materia. Ordinariamente un máster tiende a ser 16 materias. Pues un máster en Australia depende de la universidad, pero puede estar costando unos 30, 40 mil dólares. Si un local hace ese mismo máster, paga $500 por materia. Esa es la gran diferencia de hacerlo como local o hacerlo como internacional. Tanto así que muchas personas dicen, yo no sé si me va a caer en Australia. Yo voy a hacer mi visa para hacer el máster y si me gusta me quedo, si no me vengo con el máster mucho más barato y lo ejerzo. Igual tengo la posibilidad de volver en Australia como residente permanente. Una pregunta, ¿cuál es el costo de la vivienda? O sea, una vivienda más o menos, ¿cuál es el costo? Es muy difícil, hay un promedio nacional $400.000. Comprar, ¿cierto? Otra pregunta. ¿Desde qué momento la educación primaria y secundaria es gratuita para los niños? Desde que llegues. O sea, Es decir, tú no tienes un tiempo de espera para tener el beneficio. Lo mismo el bono. Lo mismo el bono. es decir, si mi hijo tiene 2, 3, 4 años, ya de una vez puede entrar a la educación primaria, o debo contar que si mi hijo tiene 3 años, entonces debo pagar una guardería. Sí, te entiendo. Antes de los 5 años, la educación no es obligatoria y no está cubierta por el Estado. Dentro de la mentalidad australiana, los niños deben estar en la casa, no deben estar en guardería. Entonces no hay ningún apoyo a las familias, un apoyo económico a las familias para las guarderías. Al contrario, cuando las mamás, o es decir, cuando las familias tienen un solo ingreso, tienen una ayuda. Es decir, si por ejemplo mi señora y yo tenemos un niño y ella se queda en la casa o yo me quedo en la casa, los impuestos nos ayudan a que uno de los dos se quede en la casa. El bono mensual para menores en promedio, ¿cuánto es? Aproximadamente $400 mensuales. El descuento, ¿ustedes hacen las asesorías para los estudios superiores? No, esa es una diferencia entre nosotros y las agencias de educación. Las agencias de educación lo que hacen es reclutar estudiantes para que se vayan a estudiar a Australia. Nosotros les podemos recomendar varias agencias de educación que hay, pero nosotros no trabajamos en eso. Bueno. Otras ventajas que tiene la visa de residencia permanente: poder invertir en finca raíz, poder poner negocios, el servicio de salud, que lo mencionábamos como uno de los beneficios que está cubierto por los impuestos. Una persona que migra a Australia tiene la posibilidad de patrocinar, es decir, de facilitar la migración de sus parientes. Y como último, un tema muy interesante, y es que una persona que emigra como residente tiene la posibilidad de pasar a ser ciudadano australiano cuando cumple los 4 años de estar viviendo en Australia. Y esto es muy interesante porque si ustedes se ponen a comparar, muchos países tienen programas de migración. Alemania, España, Estados Unidos, México. Si usted consigue un trabajo en México, le dan visa en México. Si usted consigue un trabajo en Estados Unidos, le dan visa en Estados Unidos. Hay 20, creo que es. Y la I-20 le dura hasta que le dure el trabajo.
Es decir, uno es un trabajador invitado. Se acaba el trabajo, se acaba la visa. En Australia es diferente. La idea de Australia es que usted se quede como ciudadano. La diferencia, pues lo que arreglamos un momentico, obviamente pues también tiene el encanto ya de no tener pasaporte vino tinto, sino pasaporte azul, entonces pues ya uno no necesita visa, ni le desbaratan la maleta en todos los aeropuertos del mundo, y tiene una serie de visas hermanas en el resto de lo que fue el Imperio Británico. Pues uno puede trabajar hasta 2 años en el Reino Unido y en Malasia y en, bueno, una cantidad de sitios que se le abren a uno por ser ahora súbdito de la reina. ¿Qué diferencia hay entre la visa de residencia permanente versus la ciudadanía? Básicamente eso, el pasaporte y los derechos políticos. Básicamente es eso. ¿Australia permite la doble ciudadanía o no? Sí. Y Colombia también. Tú puedes tener los dos pasaportes. Una pregunta. Cuando dice 4 años, ¿son 4 años continuos que se mete el país? No. Son, gracias por la pregunta, son 48 meses. Tú tienes que cumplir 48 meses en Australia, continuos o discontinuos. Es decir, tú puedes entrar, pasar unos meses fuera, salir, ¿no? Cuando dice patrocina la migración de tus familiares, si yo tengo un hermano, ¿lo patrocina? Lo patrocinas. Es decir, más adelante vas a ver, vas a ver más adelante que estamos hablando de un sistema de puntos. Entonces tú, como estás allá como residente, tú le vas a dar puntos ahí. Bueno, ahora ya un poquito más hablando de los programas que hay. Son 3 programas, nos vamos a focalizar en el último. El programa para empresarios e inversionistas, un programa para profesionales independientes y un programa para profesionales y técnicos. El programa 1, es el programa de inversionistas, es básicamente dirigido a personas que ya tengan un negocio aquí y lo quieran poner allá en Australia. Entonces estamos hablando de unas inversiones relativamente significativas, de unos negocios relativamente significativos aquí en Colombia, donde el dueño del negocio dice: yo quiero replicar mi negocio allá en Australia. Este programa de Tasmania es un programa muy interesante, porque este es un programa que entiende que muchas personas, y pasa muchísimo en el área de Haití, trabajan como independientes. Es decir, no son empleados en el sentido estricto del código sustantivo del trabajo, sino que prestan asesorías, hacen consultorías, son en sí mismo una empresa. Y entonces este programa lo que dice es: venga y pone su empresa acá. No tiene que ser nada diciendo lo que ya está haciendo. Es decir, usted siga siendo consultor, siga trabajando en la prestación de servicios, siga trabajando de esa manera, y nosotros lo vamos a financiar, lo vamos a patrocinar. Es decir, nosotros no queremos gente que venga a buscar empleo. ¿Me va a entender? Para este programa. Tasmania es el estado de abajo, la isla chiquita que queda abajo del continente, famosísima, con la Warner Brothers, de Tasmania. Y bueno, es una isla bien bonita, que está con la idea de crecer a punta de migración. Tiene unos programas bien interesantes. Da una visa temporal, una visa de 4 años, que a los 2 años tú puedes pasar a ser residente permanente. Pero, o sea que la persona que va a emigrar tiene que como matricularse en alguno de esos 3 programas. Sí. Tal cual. Tú escoges el que mejor te convenga. Nosotros le vamos a escoger. ¿Quién quiere? Una ocupación en la lista CSOL es una lista de profesiones. Todas las ocupaciones de Haití están ahí. Tienes que conseguir un mínimo de 50 puntos, ya lo vamos a ver ahí. Tiene que tener experiencia como independiente. Tiene que tener mínimo 3 años trabajando como independiente. La intención genuina de desarrollar un negocio, tener un plan de negocio, es una parte. Son muy simpáticos porque cuando ellos presentaron este plan decían que no querían Mickey Mouse plans, sino
y decían que un Mickey Mouse puedan ser esos planes de negocio donde se hablaba de la misión y la visión y una cantidad de cosas que nadie jamás usa, sino una cosa real, una cosa de decir, yo presto este servicio, lo presto de tal manera, cobro tanto y gano tanto. Una cosa real, operativa, 2, 3 hojas, así es como se hace este restaurante. El negocio puede estar relacionado con la ocupación. Aquí hay un elemento muy interesante y es que uno puede ser ingeniero civil y tener una panadería y sería un negocio para tal manera. Uno dice, mire, yo soy, en muchos casos, médico y así manejo una finca. Perfectamente válido dentro del programa. Y ahora ya entramos al programa de profesionales. Este es el programa más importante que tiene Australia y es el programa donde nosotros vemos muchas posibilidades y siempre hemos visto para los profesionales colombianos. Tiene básicamente, este es un programa de unidad familiar. Es decir, este es un programa que está orientado a que emigren familias. Evidentemente, personas solas también pueden hacerlo. Pero en el caso de una familia, basta con que uno de los dos cumpla los requisitos. No es necesario que los dos los cumplan. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, tener entre 18 y 50 años, tener una ocupación en la lista de demanda, que ya la vamos a mirar. El inglés, lo que mencionábamos del inglés a nivel de B2. No antecedentes penales, no tener mala salud, yo lo diría más en ese sentido, y lograr el sistema de puntos que también vamos a mirar con base en las variables. El líder de la visa tiene que cumplirlos. ¿Cuál es el sistema de puntos? El sistema de puntos es una serie de variables que te generan un puntaje. Y la idea es que la sumatoria llegue en los puntos que se requieren en esa ocupación. Hay ocupaciones que requieren más puntajes que otras. En particular en el área de sistemas, por ejemplo, la ocupación de Business Analyst requiere 70 puntos. La ocupación de Developer Programmer requiere 65 puntos. Pero, por ejemplo, la de Database Administrator requiere únicamente 60 puntos. Cada ocupación tiene un puntaje en particular. Básicamente el puntaje lo determina la cantidad de candidatos que se presentan. Ahí obviamente también nosotros prestamos una asesoría importante a ustedes porque la gente de sistemas, más que en otras versiones, no tiene carreras lineales. No ha sido 10 años desarrollador, sino han tenido pasadas vendiendo tecnología y otros haciendo análisis y otros manejando bases de datos y otros en seguridad y esto. Entonces uno tiene juego para manejar las cosas. Máximo cuando en Colombia, cuando uno en las entrevistas que hacemos los consultores de migración en hacia Australia, le preguntamos a ustedes, bueno, tú eres el del sistema de la empresa, ¿usted qué hace? Y la respuesta estándar es, yo hago de todo. ¿Por qué? Porque así nos crearon a nosotros. Con el cuentico de los profesionales integrales. Uno es el que planea, compra los equipos, los arregla, programa, maneja proveedores, está pendiente de la seguridad, del cableado, etcétera, 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 etcétera. Australia no. Australia es un país de especialistas. Entonces, cuando ellos dicen, mire, yo necesito un arquitecto de software, el tipo quiere una persona que solamente sepa arquitectura de software. Aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como tenemos cargos tan multifacéticos, por llamarlos de esa manera, lo que hacemos es orientar la referencia laboral de manera que solamente destaquen las funciones relacionadas a lo que uno quiere que aparezca. Y eso es perfecto. Pero bueno, la edad es una variable, el inglés
aquí ya no estamos hablando del filtro, del mínimo. Aquí estamos hablando de los niveles que te dan puntos. El inglés proficiente es lo que sería un C2. Y el superior, ya estamos hablando de C2. Sí. Te digo, lo que se llama inglés superior es un IELTS 8. Yo no sé quiénes conozcan el IELTS de los que saben. Tú lo conoces. Mira, un 8, yo llevo 8 años en este negocio, creo que he visto 2. Llegar a un 8 es muy difícil. Nosotros no hacemos planes con una persona con 8. Decirle, mire, si usted saca el 8 puede migrar. No es viable. ¿Y si tiene B2 entonces no tiene puntos? No tiene puntos, tienes el mínimo. Ahora, lo que yo les... ¿Perdón? Pero el mínimo de puntos para B2. Te da 0. Ahora, lo bueno de estas variables es que no hay variables de mejor familia. Si usted llega a sus 60 puntos, no importa cómo llegue. Es decir, habrá gente que llega porque tiene mucha experiencia laboral, otros porque tienen menos edad, unos porque tienen muy buen inglés, pero no tienen tantos estudios. Es decir, la combinación no importa, lo que importa es el resultado. ¿Es una familia si somos descontadas? En algunos casos. Si es una familia, hay un elemento que se llama puntos por pareja. La pareja también tiene que cumplir unos requisitos y puede aportar 5 puntos. 5 puntos parece muy poquito, pero pueden ser la diferencia. Puede ser la diferencia, totalmente. Seamos un profesional, Uno es el líder y el otro puede aportarle puntos. Da lo mismo por maestría que... Sí, hay 3 niveles. Hay el bachelor o máster, doctorado. O sea, no me cuenten la maestría. No. Por los hijos bancos. Una pregunta, cuando hablas de pareja, ¿deben ser matrimonio o...? Gracias por la pregunta, te cuento. El concepto de pareja en Australia es uno de 2. O el matrimonio registrado, o el matrimonio de papelito, pues. O heterosexual o homosexual. Sí, por supuesto. Es decir, lo que se llaman las relaciones interdependientes son perfectamente válidas y supremamente respetadas. Definitivamente no tendrán ninguna ni desventaja ni ventaja tampoco. Son exactamente igual. Tú tienes o el matrimonio de papelito o lo que se llama el matrimonio de facto. Y es que tienes que demostrar que has vivido con tu pareja por lo menos una vez. Y tienen exactamente las mismas condiciones. Pero es importante, sobre todo porque muchas parejas jóvenes dicen, tenemos que emigrar, listo, y no viven juntos y no se quieren casar. Entonces no pueden emigrar como pareja, porque hay que cumplir uno de los 2. O te casas o viven juntos un año antes de emigrar. Pero migrar como pareja... Pero abriría la posibilidad de los 5 puntos. Aquí en Colombia se entrampaban una notaría y una cosa de estas. No, sabes que no. Uno de los elementos que uno cada vez va viendo es que los niveles de verificación son cada vez más altos. ¿Y qué le puede pedir diferente a una notaría? De hecho, nosotros tenemos que proveer evidencia. Acuérdate que esto es un proceso legal. Uno es el que tiene lo que se llama el onus. Uno tiene la carga de la prueba. Es decir, uno parte con que uno es el que tiene que demostrar. Ellos dicen, pues, no me demostró, yo le niego la visa por falta de evidencia. ¿Ves? Es decir, entonces uno... Y obviamente hay unas colecciones de evidencia, es decir, tú tienes que mandar fotos, tienes que mandar testimonios, tienes que mandar tiquetes de viaje, puntos, tienes que mandar, una cantidad de información para demostrar declaraciones del portero, no del portero del edificio, sino de la administración del edificio, etc. Estos puntos de nominación. El último. ¿Puedes devolver las fotos de nominación? ¿Qué son? Bueno, bienvenidas las fotos, por supuesto. Bienvenidas, no hay ningún problema. Nosotros de todos modos les vamos a mandar las memorias de esta conferencia a todos. Para eso Andrés pidió los datos, nosotros mandamos siempre a través de ASIS la memoria de la conferencia. Disculpa, una pregunta. Si
nosotros, digamos, en el caso nuestro tenemos un hijo de 12 años. Además de, bueno, hay puntos por pareja y eso, pero puede quitar o poner el que tengamos un hijo o es transparente, los niños no tienen... Para efectos de la visa no, está incluido dentro de la visa. En los eventos donde el niño no es de la pareja, sino es de otra relación, se requiere permiso del otro papá para que pueda migrar, pero pudiera migrar. Gracias. Ese es también uno de los elementos que se configura, que se considera. Los puntos estos de nominación, ¿qué son? Te cuento. Australia tiene dentro de este programa de migración como diferentes alternativas. Una alternativa es un tipo de visa que nosotros llamamos visa federal, y es que tú puedes llegar a cualquier sitio del país. Y dentro de esa visa federal están una serie de ocupaciones que se requieren a lo largo y ancho del país. Pero adicionalmente, cada estado de Australia, estado en el sentido de departamento, Queensland, New South Wales, Victoria, Western Australia, necesita unos profesionales de otra ocupación. Entonces, esos estados dicen, yo atraigo a esa gente para que venga a trabajar a mi estado y le doy unos puntos. Son lo que se llaman puntos de nominación. Es una alternativa también muy interesante que también genera la posibilidad de que uno entre a Australia si no llega a tener los puntos completos. ¿Y puede estar trabajando tiempo y después de la nacionalidad? Correcto, sí señora. La contraprestación del Estado que te da el puntaje es que te queden 2 años allá. A los 2 años ya te puedes ir. De todos modos, ten en cuenta que lo que está detrás es que si piden esa ocupación es porque hay trabajo para esa ocupación. Entonces mucha gente dice, me voy para allá porque es que ahí es lo que están buscando. Es más seguro. Tienes desde el punto de vista laboral más seguro. Si no, es que yo no me quiero ir para Queensland porque precisamente a mí no me gusta el calor. No quiero vivir en un sitio caliente, no quiero irme a Brisbane. Váyase para Canadá. Seguro no va a tener calor el resto de la vida. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Este es un proceso que dura más o menos 1 año. 1 año desde cuándo? 1 año desde que ustedes deciden arrancar. Aquí no hay un tiempo cero, que es cuando nos reunimos con ustedes. Digamos, el primer elemento es una entrevista que hacemos los consultores, Andrés o yo o otros consultores en la empresa, donde evaluamos el caso, la composición familiar, la experiencia laboral, edad, títulos, etcétera, etcétera. En el caso de la gente de Haití, el tema académico es complejísimo, porque a Haití llega gente de todas las avenidas del saber, de todos. ¿Sí? Llegan profesores, llegan matemáticos, llegan administradores de empresas, llega gente sin carrera, llega de todo. Entonces la parte académica exige mucha atención. En esa entrevista nosotros evaluamos, vemos la posibilidad de que haya una valla o no viabilidad, y una de mis recomendaciones es pidan la entrevista lo antes posible, es decir, la agendan con Andrés, la agendan conmigo, entran en nuestra página web y la agendan desde allí. Bueno. Cuando hemos decidido ya arrancar, el primer elemento es la validación de la ocupación. La validación de la ocupación es la presentación del candidato ante el colegio profesional respectivo. En el caso de ustedes, hay 2 colegios a los que uno puede acudir. Uno al colegio que se llama Australian Computer Society y otro que es otro colegio que se llama Engineers Australia. Depende que corresponda. Hay personas que, aunque trabajan en Haití, lo mejor es llevarlos como ingenieros de telecomunicaciones, que es una alternativa muy viable. Otra como ingenieros electrónicos, que es otra alternativa. Hay otros que son ingenieros de sistemas, otros que son ingenieros de informática. Entonces hay que ver cuál es la que más le convenga. Cuando se logra, y ahorita voy a hablar con más detalle de eso, de manera simultánea, mientras estamos haciendo esa validación, se va estudiando el inglés. La idea es que se vaya perfeccionando para presentar el examen, para que en el momento 3, cuando ya se llega al nivel del inglés que se requiere y se tiene el OK
de la entidad de validación, se presenta lo que se conoce como la expresión de interés. Esa expresión de interés, que es en este punto 3, es la manifestación de ustedes de que quieren emigrar a Australia. Esa expresión de interés llega ya con el puntaje completo. Entonces unos llegarán con 60 puntos, otros con 65, otros con 70. Entonces imagínense ustedes, quizá es la imagen más aproximada, un banco, donde tienen una fila preferencial, una no tan preferencial y la fila no preferencial de ninguna manera. Los que tienen más puntos los atienden primero. Y cuando terminan los demás puntajes pasan a la siguiente y después a la siguiente. A mí me van a atender después de los que llegaron ayer y me van a atender antes de los que llegaron mañana. Entonces hay un orden absolutamente riguroso. Y esa es una de las grandísimas ventajas que tiene el sistema de migración australiano, que es 100% objetivo. Es un programa blanco y negro. Tienen los puntajes, le dan la visa. No tienen puntaje, no le dan la visa. Punto. Aquí no hay que decir, es que al cónsul le pareció que no, al cónsul no le tiene que parecer nada. Aquí es un programa de evaluación. Uno lo que tiene que preocuparse es de proveer la evidencia correcta. Eso es. A la hora de la verdad es un sistema que le da mucha seguridad. Y a nosotros como asesores de ustedes, esto es una delicia. Porque desde la entrevista yo le puedo decir a usted sí, le va a ir bien, o no, no le va a ir bien. Usted necesita hacer esto porque le vaya bien. Lo logra, perfecto, cogemos el caso de lo que vamos a hacer. Esa es la gran ventaja que tiene este sistema. Una pregunta. Si se falla, digamos, en el trámite de la visa y la negaron por algún caso, ¿se puede volver a solicitar o hay, digamos, un bloqueo? Depende por qué te la niegan. Si te la niegan por información falsa, no puedes volver. Si te la niegan por salud, muy difícil. Hay una evaluación de salud, ya al final, donde unos médicos autorizados que tienen ellos acá en Colombia y hacer un examen de salud. Y si consideran que no eres elegible por el criterio de salud, pues no eres elegible y eso no se mejoraría en el tiempo. Hay muy pocas cosas que excluyen el tema de salud. Muy pocas cosas. Básicamente, yo diría que tuberculosis y estar, digamos, esperando, digamos, la donación de un órgano. Es decir, que, mire, yo estoy pendiente de un trasplante de riñón. Que se estén muriendo, pues también. Bueno, teóricamente todos nos estamos muriendo. Algunos más despacio que otros. Bueno, entonces, se presenta la expresión de interés, te llega una invitación. La invitación es presenta la visa. Uno presenta la visa. En el punto 4, entre este punto y este punto hay 2 meses. Y ahí uno ya realmente paga la visa y empieza la procesión de verificación. El gobierno australiano tiene aquí unas compañías que verifican. Y nos ha pasado. Que llaman y dicen, mire, la información que usted puso en su referencia laboral no coincide. O llamamos a la universidad y usted ya no lo conoce allá. ¿Qué pasó? Entonces, la gran ventaja que hay es que hay siempre un elemento de justicia, donde si ellos encuentran alguna inconsistencia, le dan a uno la oportunidad de explicar. ¿Qué pasa? Empresas que se han cerrado, empresas que cambian de nombre, universidades que tienen problemas de archivos, etcétera, etcétera. Entonces siempre le dicen, mire, en la universidad soy usted no aparece, por favor explique qué sucedió. Uno volaba a conseguir, lo que sea. Bueno. Una vez que hace la verificación, que es el examen médico que te comentaba, y te llega la visa. Desde el momento en que arrancaste hasta acá hay, yo diría que más o menos un año. Más o menos un año. Cuando a uno le llega la visa, tiene un periodo de 9 meses para emigrar. Y ahí sí ya tiene que viajar. Ya tiene que viajar. Tiene que hacer lo que se llama la activación de la visa. Para aquellos que se presentan como pareja. ¿Cómo? Para aquellos que se presentan como pareja, un matrimonio, sí.
a uno de los dos le niegan la visa, ¿afecta al otro? El principio es todos o ninguno. O sea, ese proceso es siempre conjunto. Se presenta en Sí, es todos o ninguno. Y en el criterio de salud y en el criterio de policía son todos o ninguno. Una pregunta, cuando se hace el viaje dentro de esos 9 meses, ¿uno puede viajar a los 6 meses y después para antes de los 9 meses o tienen que ser todos al mismo tiempo? No, tienen que ser todos al mismo tiempo, pero no, perdón. Todos tienen que viajar, no necesariamente al mismo tiempo. Sí, dentro de 9 meses. Muchas parejas dicen, mire, vaya usted primero, organiza las cosas y después llego yo con los niños. O no llego. En fin, pero sí. En ese evento, sí, la última vez que la vi me dijo que iba a venir, pero eso afectaría al proceso. No, simplemente. ¿O es todos o ninguno? Simplemente no, pero ya no para la aprobación, porque la visa ya está aprobada. ¿Está aprobada? Sería para la aplicación, para la activación de la visa. Ah, ok. Si yo les contara historias. Entonces, vengan y sigamos un poquito. La validación de la ocupación. La ocupación en Australia es la, ¿cómo se llama? La combinación entre lo académico y la experiencia profesional. Eso es realmente lo que hace la ocupación. Entonces, lo primero que se hace es identificar cuál es la entidad que te valida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos básicamente, como lo que yo les comentaba, en el caso de ustedes tenemos o Ingenieros Australia o la ACS. Cada una tiene sus propias reglas. Por ejemplo, Ingenieros Australia no requiere experiencia profesional. Una niña oliendo a diploma puede hacer su programa de migración si se va como ingeniero de telecomunicaciones. Pero si se quiere ir, por ejemplo, como desarrollador, tiene que tener por lo menos 2 años de experiencia en el mejor de los casos. Ingenieros Australia exige un mínimo de 6, el mismo de los que te comentaba. La ACS no necesita inglés. Uno se puede presentar con 0 inglés mientras tanto va estudiando. Aquí le piden 3 ensayos profesionales. A los de sistemas lo que se les pide es que lo que hayan estudiado en la universidad sea relacionado con la ocupación. Si yo me voy a presentar, por ejemplo, como Database Administrator, yo tengo que mostrar que yo tengo estudios en manejo de base de datos. Así sean certificaciones. Así sean certificaciones. ¿Vale? Perfecto. Pero internacional. Vale, perfecto. Sí. Tendríamos que ver. ¿Qué hay con los diplomados, cursos que no son certificados por empresas de software como Microsoft o Oracle? Depende, yo creo que tendríamos que mirarlo en particular. Porque si el curso lo tomaste en la Universidad de Los Ángeles o lo tomaste en un sitio así, pues evidentemente vale. Pero yo no diría que todos los institutos están descalificados. Yo pensaría que tendríamos que mirar qué instituto fue, quién lo avaló. Si ese triángulo no está avalado. Tengo ni idea. Si es un curso de Oracle, ¿vale? Sí. ¿Te costó harto? Sí. Me imagino. Bueno, entonces, esto se los quería yo a ustedes mostrar para que vean que cuando nosotros hablamos de ingenieros de sistemas, no estamos hablando de una ocupación, sino estamos hablando de un número múltiple de posibilidades. Estamos hablando de analyst programmer, estamos hablando de software tester, estamos hablando de network analyst, estamos hablando de ICT project manager, estamos hablando de ICT support, estamos hablando de security specialist, estamos hablando de... Y esto equivale, aquí quise mostrarles, trajimos esto para que ustedes vean que cada uno está definido. Es decir, hay un concepto, hay un contenido, hay unas tareas detrás de cada ocupación. Por ejemplo, esta, Business Analyst.
identifica y se comunica con los usuarios para formular y producir las especificaciones de los requerimientos para crear un sistema y una solución de software. Los business analysts evalúan los negocios y la información y la necesidad de información que tiene una organización. Y luego coordinan el diseño de soluciones de IT para mejorar la eficiencia de los negocios. Eso es una definición completa. Y dice, entonces también dice, trabaja con los usuarios para formular documentación. Identifica, investiga y analiza los procesos de negocio. Identifica y evalúa las ineficiencias para hacer recomendaciones para prácticas óptimas, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo de Andrés y el trabajo mío, cuando nos reunimos con ustedes es, cuéntenme usted qué hace. Y entonces, al final de esa charla, al final de esa entrevista decimos, mira, nos podemos ir por acá, nos podemos ir por acá, nos podemos ir por acá. Pero solo no necesariamente, porque como decíamos en algún momento, la carrera de ustedes no es lineal. Ustedes pueden decir, mire, yo fui tanto tiempo esto, pero fui tanto tiempo esto, fui tanto tiempo esto. O yo he hecho de todo, y si hablo con mis jefes, me van a certificar lo que quieren. Pues eso no. Que la verdad. Que también pasa, que también pasa. Entonces, es decir, hay que aprovechar oportunidades, y eso es lo que hay que hacer. Dime. No, fuera del contexto de irse a trabajar como empleado, ¿qué opción hay para ser empresario? Uy. Ok, pero te digo, yo que tuve la oportunidad de hacer empresa allá y que tenemos la empresa acá, mire maestro, aquí el peor pecado que uno puede cometer es poner una empresa. Uy, Dios mío, que mejor dicho, que ni que hubiera matado un curador. Ave María, todo el mundo le saca plata, todo el mundo le corre impuestos, todo el mundo, porque sí, porque no y porque tal vez, y porque el año futuro a lo mejor. No, allá no, es decir, el concepto australiano de empresa es, usted está creando riqueza, usted está dando empleo, vamos a ayudar. La tasa impositiva de las empresas es menor que la de los individuos. ¿Eso es para fiscales que no manejan los empresas? ¿Por pensiones o...? No, privado. ¿Cuál es el proceso con ACS, que es, digamos, lo más frecuente? Uno evalúa a nivel académico. No necesariamente hay que tener un título profesional, no necesariamente. Se puede tener una tecnología, se puede tener un estudio técnico. Hay que evaluar el nivel de relevancia de los estudios con ocupación y eso determina el nivel de experiencia que se tenga. En algunos casos se requieren 2 años, en algunos casos 4 años, en otros años 6. Con eso se determina la fecha de calificación. Me explico. El caso más simple. Una persona estudió 5 años de ingeniería informática y después trabajó, después trabajó 2 años. Al final de los 2 años de trabajo ya cumplió los 2 requisitos. El título profesional y los 2 años. Entonces, a partir de ese segundo año empieza a acumular experiencia profesional. Pero si esta persona durante su tiempo de estudio trabajó, cumple los 2 requisitos simultáneamente, entonces se le tienen en cuenta. Es decir, ellos se determinan lo que llaman la fecha de calificación. Y ya un poquito como para terminar, nos vamos a la pregunta que seguramente ustedes tienen todos. ¿Cuánto vale esto? Esto vale por persona más o menos $13.000. Estamos hablando más o menos. Sí, $13.000. No, australianos. Estamos hablando más o menos de unos 20 a 22 millones de pesos. Por persona. Eso vale el líder de la visa. Si el líder de la visa tiene pareja, se le suman $1.800. No es que se multiplique por 2. Si el líder de la visa y su pareja tienen un hijo, se le suman $900. Es decir, el valor básico son $13.500. Y por cada miembro adicional se le suman, si es mayor de 18 años, 1.800, si es menor de 18 años,
¿Dónde están esos $13,000? Lo primero está en la validación que recorren en Australia. Después está el examen en inglés que se le paga a la entidad. La entrevista inicial. Sí, la entrevista inicial vale $200,000. No está aquí incluido. Una duda ahí respecto a lo que usted habla de la homologación. O sea, ¿ese dinero incluye la homologación del título todo o no hay que pagar ningún dinero adicional por lo que se hace de apostillamiento o esas cosas? ¿Eso todo va incluido ahí? Todo. Un dulcecito. La visa como tal, $3,600. Ahorita en junio va a cambiar, pero yo no creo que suba más allá de la inflación. La inflación del año pasado fue del 2%. O sea, si se llega hasta la etapa de presentación y validación, se pagaron ahí $2,750. Sí. Y después vienen los honorarios nuestros, que son de $6,000. Aquí es 1,000, aquí hay un error, perdón. En total es 6,000, aquí son 2,000 en el momento en que se firma el contrato. 2,700 cuando se va a presentar la validación del título, 1,000 al momento de la expresión de interés, y aquí son 4,600 en el momento aquí son 1,000 en el momento de la presentación de la visa. Si uno... 13,000 aquí, 1,300. Sí, te digo, cuando le mandemos las memorias, ya se las mandamos corregidas. Si uno firma el contrato y se quedó por algún motivo, porque no hizo la validación, o me imagino que ustedes antes de la firma del contrato, si pierdes te cobran más. Si uno antes de la firma del contrato a uno le dicen a uno, venga, usted sí, exacto, ¿sí? Cuando uno lo firma y no sé, desistió, ese contrato, ¿cómo lo puede anular? ¿Tiene una cláusula? Hay una cláusula de cancelación del contrato, no hay devolución de dinero, pero no estás obligado a pagar lo que quede. A veces pasa que la persona dice, mire, yo voy a emigrar, y luego me dice, no, me nombraron notario. ¿Cómo no voy a ir? Entonces, me dicen que es maquilla no, congresista. ¿Cuál es la tasa de conversión hoy día del dólar? 2.300. Juan, discúlpame. Hay una pregunta por Livestream y dice que cómo es el examen de salud. El examen de salud son 3 cosas. Examen de rayos X, básicamente del tórax, para identificar que haya o no manchas de tuberculosis. Es un examen de sangre y el examen de sangre básicamente busca pues SIDA o enfermedades infectocontagiosas, y un examen médico, el médico general. El criterio de salud es un criterio que dice si el tratamiento, si tuberculosis es un no. ¿Por qué hay hipertonía? ¿Cómo? ¿Por qué hay hipertonía de la tuberculosis? Por lo contagioso. Porque digo, No, pero la idea es que Australia está libre de tuberculosis. Entonces la idea es que así nos mantengamos. La idea es que no tengas tuberculosis y que el tratamiento de lo que tienes no sea un cargo sobre la Commonwealth, sobre el país. Se entiende que es un cargo cuando el tratamiento supone más de $20,000 al año. Entonces, pues de alguna manera todos tenemos alguna migraña periódica. Eso no es razón para que se niegue una visa, al contrario. Gente inclusive que tiene escoliosis, que tiene diabetes, o que tiene enfermedades, digamos, declaradas, eso no es motivo de negación de la visa. Lo que es lo que yo digo, una enfermedad costosa. En la misma manera, digamos, es un poquito triste, pero eso es parte del criterio. Si una persona no va a ser independiente en lo que le queda de vida, por ejemplo, niños con síndrome de Down, es un motivo de negación de la visa. Una pregunta, si en el 11º mes se hace el examen médico. Sí. Si uno firma el contrato con ustedes, ya ha pagado ahí 5,000. Ah, no, ya has pagado todo.
No hay devolución. No, pero esa es la primera pregunta de la entrevista. En la entrevista, en la primera entrevista, los 200.000 pesos, hablamos del tema de salud. Se contagió en el 10º mes de tuberculosis. Si se contagió en el 10º mes, dramático. Sí. La consulta, mira, la consulta estratégica yo pienso que es, digamos, el siguiente paso, si ustedes están interesados. Es definir la viabilidad del proceso. Es establecer el camino para organizar la residencia, determinar el tipo de visa. Yo aquí no les he hablado del tipo de visa, de la 457, de la 189, bla, 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 bla. Cada visa es diferente. Hay unas visas que tienen condiciones que no tienen otras. La idea es que en esa entrevista lo hacemos. Hablamos de los costos, de los tiempos, de las etapas. Básicamente hay que evaluar como 3 juegos de reglas que vienen inscritos en todo lo que yo les he venido diciendo. Aquí nosotros tenemos que cumplir frente a 3 entidades. Primera entidad, el Departamento de Migración, que es todo el cuento del puntaje. Segunda entidad, la entidad de validación. Entonces hay que irnos con mucho cuidado a ver qué es lo que pide ACS, si nos vamos por ahí, qué es lo que pide Ingenieros Australia, si nos vamos a ir por ahí. ¿Se cumple frente a Ingenieros Australia? ¿No se cumple? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Y tercero, a veces uno dice, mire, yo me voy a ir con patrocinio de Western Australia. Toda la vida quiero vivir en Perú. Entonces, ¿qué pide Perú? ¿Qué exige? Entonces vamos a ver. Entonces se evalúan estos 3 grupos de reglas. Y se define si se hace el programa saliendo desde Colombia, es decir, se migra ya como residente, o hay unas personas que dicen, mire, no, yo para que la visa para que usted pueda irse, le toca irse a estudiar. Que hay unos programas de migración a través de estudio muy interesantes. Algunos basta con estudiar 6 meses allá y ya puedes entrar al programa de migración. Todo eso es lo que vamos a ver. Pero no le garantiza a uno de que entre, o sea, de que sea aprobada la visa. Sí. Porque el estudio te garantiza una combinación. Entonces sí, la idea es... ¿Hay un cupo para la nominación? Sí. ¿Tantos al año? 128.000. Pero para comenzar a estudiar, para ir a estudiar, pues no puede trabajar durante 6 meses. La visa de estudio tiene un derecho de trabajo de medio tiempo. Una persona que tiene visa de estudio puede trabajar hasta 20 horas a la semana. ¿Tienes una pregunta? Ok. Bueno, muchachos. Yo una pregunta. La opción de irse con visa de estudiantes, como si se le negó la otra. No. Como camino como camino de migración. Nosotros te diseñamos el camino. Nosotros te decimos, mire, usted, la meta final no es estudiar en Australia. La meta final es ser residente australiano. Dentro de ese camino, usted va a tener que estudiar. Entonces te hacemos un programa a través del estudio. ¿Y si me voy de estudiar? No es obligatorio, no es el camino para todo el mundo. Muchísimas personas ya llegan como residentes, pero en algunos otros casos sí es necesario estudiar. ¿Por qué sería, digamos, requisito en qué situación específica? Porque, por ejemplo, no cumples el puntaje. Por ejemplo, llegamos y te faltan 15 puntos. Entonces, mira, si te vas a estudiar en Australia Regional vas a tener puntos por haber estado en Australia, puntos por ir en Australia Regional, puntos por nominación de Estado, y ahí completamos los puntos que nos faltan. Y aplica inglés, por supuesto. Un curso de inglés que de paso los Depende del estado. Hay estados donde el curso de inglés vale, otros donde no. Es que ya estamos en el terreno de los dependes. Una de las características de esta charla es que tienen que ser muy generales. Por eso, porque cuando ya entramos al caso concreto, el caso concreto sí tiene una respuesta precisa, pero el caso abstracto hay en mil otros elementos del escenario que se ve. Cuando se va como estudiante sí hay que tener, digamos, un fondo allá, un dinero disponible para subsistir ese tiempo que se va a estudiar. Tienes que demostrar fondos, porque la idea es que quien viaja como estudiante viaja a no trabajar. Entonces en la visa de estudios sí es necesario mostrar fondos. Pues si me voy como estudiante, terminan los 6 meses, ¿tengo que regresar para aplicar la migración? ¿O allá? No, la idea es hacer el programa de manera que
que no haya regreso, sino que terminando el estudio te puedas quedar ya como residente. O sea, allá hago los papeles. Sí. Nosotros tenemos oficina en Australia. Nosotros te acompañamos allá para eso. En Colombia pues no hay embajada australiana. El proceso cómo sería con ustedes ahí. ¿Está para Chile, Estados Unidos? Esto es online. Todo es online. Todo es online. Todo es online, felizmente. No, eso es una maravilla. Tú descargas documentos y los subes. Tienes que guardar prueba de que tienes los documentos originales, porque en cualquier momento te llegan a hacer investigaciones. Si usted subió este documento, muéstralo a ver si es photoshopeado o no. Tienes que tenerlo ahí. Pero no, todo es electrónico. Bueno, muchas gracias por su paciencia y terminamos. Hasta luego. Mucho gusto. Sí, exacto.